Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y esta es otra versión de resumen semanal, por supuesto acá desde Washington, al 7 como siempre. Y además tenemos a Lionel Paredes, además como siempre todos los viernes desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Lionel? Muy bien, Giovanni, muy bien. Vamos de rápido con nuestro primer invitado, ¿te parece? Que tenemos Mil disculpas que para quienes estuvieron en vivo, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya regresamos. Así que vamos con nuestro primer invitado, quien es Isela Constantini. Isela Constantini es CEO de GST. Bienvenida, Isela, ¿cómo te encuentras? Parece que tenemos un problema de audio. ¿No te oímos? ¿Me escuchás, Isela? ¿Ahora mejor? Ahora está mejor. ¿Sí? ¿Ahora sí? A ver. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, mejor, Giovanni. Mucho mejor, sí. Muchas gracias. Gracias por permitirnos esta entrevista. No, un placer. Gracias. Un placer estar con ustedes esta noche. Bueno. Sí, primero queríamos conocer un poco sobre tu historia, si pudiéramos contarnos tu historia profesional. Es una muy conocida gerente que ha tenido una carrera impecable y que además nos vas a contar sobre tu libro posteriormente, que bueno, Lionel te va a preguntar sobre eso en un momento, pero quisiéramos conocer un poco más sobre tu historia por la que llevaste en tu carrera en los últimos años. Bueno, tratar de resumirlo un poco. En realidad, yo soy brasilera, 17 años trabajando en General Motors. Antes de trabajar en General Motors trabajé en otros sectores, otras industrias, pero prácticamente hice toda mi carrera en General Motors, arrancando en Brasil, después pasando por Estados Unidos, en Texas, en la planta de Arlington, y después volviendo a Brasil, y mi último assignment fue en Argentina, cuando me transfirieron para Buenos Aires para manejar la operación de GM Argentina, Uruguay, Paraguay, en el 2012. Era un plan para estar 2 años y terminé quedándome 4 años porque había que reestructurar la organización, la empresa, muchos cambios que terminé diseñando para la operación, y al final del 4.º año recibí una oferta del gobierno argentino, en ese momento Mauricio Macri asumía la presidencia del país y me invitaron a sumarme a la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Así que estuve en Aerolíneas durante 1 año y después, desde que salí de Aerolíneas, prácticamente trabajando en un grupo financiero, armando una holding, prácticamente reestructurando un banco y reintegrando 5 empresas del sector financiero en un único grupo. Perfecto. Mira, a ver, Gisela, más que nada, hay vos en una entrevista que te hicieron, dijiste que la vestimenta es parte de la imagen que queremos construir. Entonces, ahí me gustaría que la puedas desarrollar, es parte de, vos sos una líder y la verdad que sos muy respetada, muchos mensajes cuando se enteraron la audiencia que ibas a estar vos, nos mandaron, y la verdad que mi pregunta es la siguiente, la imagen realmente es parte de la imagen que queremos construir. Vos constantemente en General Motors estabas, creo que te vi oír, estabas siempre de traje. ¿Cómo construiste tu imagen? Porque sé que en General Motors pasaste por muchas áreas. Sí, en General Motors pasé por 13 posiciones diferentes en 17 años. Yo creo que nosotros tenemos que tener una consistencia de lo que somos y lo que transmitimos, ¿no? Yo creo que esa consistencia de poder ser un profesional, y si yo quiero ser profesional, que yo pueda tener esa mirada desde afuera de un profesional. Y obviamente que cada persona tiene una lectura subjetiva. Yo te puedo mirar a vos, Lionel, y te puedo tratar de decir, bueno, cómo pienso que es tu personalidad o tu forma de ser, pero yo creo que en un ambiente laboral, así como también en la vida, nosotros terminamos siendo muchas veces definidos o puestos como un tagline o una definición, un adjetivo desde muy chicos, ¿no? O sea, cuando uno es chico a veces es el gordito de la clase, o es el inteligente, o es el nerd, o es el impaciente, el que siempre está.
Y yo creo que todos esos adjetivos que uno va recibiendo desde chico lo hacen entender a uno que hay una visión desde afuera de la imagen que uno pasa. Entonces, la imagen que uno pasa, sea la vestimenta, sea su corte de pelo, sea si se afeita o no se afeita, habla por sí, o sea, su voz tiene una impronta, sus gestos también tienen una impronta. Entonces, creo que realmente uno tiene que tener ese cuidado. Yo siempre hablo del marketing personal, porque yo creo que hablamos mucho de marketing, a veces de las empresas, y nos olvidamos que nosotros también somos nuestra propia marca, ¿no? Tenemos una marca y yo siempre digo que cada uno tiene que encontrar cuál es su eslogan, su tagline, porque cuando uno se aferra a un tagline, a un eslogan, es más fácil posicionarse y desde ahí construirse su ser y construir su ser de una forma consistente hacia donde uno ocupa un espacio laboral, por ejemplo. Tal cual. Y por lo que, escuché, y obviamente de tus palabras, cuando saliste de Aerolíneas Argentinas, es como que te replanteaste un poco y te escribiste un libro, o sea, llamado Un líder en vos. ¿Nos podés contar un poquito cómo se te ocurrió, me imagino que uno de la noche a la mañana no se levanta con la idea de escribir un libro, si yo bien ya lo tenías pensado, y además de qué se trata ese libro, más que nada para contarle a la audiencia. Bueno, cuando me transfieren a Argentina en el 2012, era interesante porque yo venía de haber manejado postventa para Brasil y para Sudamérica, y había sido la primera mujer en una posición de postventa en Brasil, y venía a Argentina y era como que los diarios lo único que hablaban era la primera mujer que maneja una automotriz. Yo decía, una mujer, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, es otro líder, o sea, que podría ser que nació en el año X o que nació de tal signo, pero el hecho de ser mujer para mí era... Y la verdad que a medida que fueron pasando los días, la cantidad de entrevistas que me hacían, la primera pregunta era, ¿cómo fue romper el techo de cristal? Y yo miraba ese techo de cristal y me empezaron a venir muchas consultas de chicos, chicas, pidiéndome ayuda, consejos, y en un momento dije, ¿saben qué? Un día voy a escribir un libro, no pensando en publicarlo, pero simplemente voy a escribir para tener un pendrive y cada vez que me inviten a dar una charla o cada vez que me pregunten tips o recomendaciones, le voy a dar el pendrive para no estar siempre repitiendo lo mismo. Entonces, cuando salgo de Aerolíneas, dije, bueno, ¿qué hago ahora? No soy de pensar de tomarme un año sabático, soy muy más de workaholic, necesito tener mucha acción en mi vida. Dije, bueno, me hago un listado de todas las cosas que no he podido concretar desde que tengo ganas de hacer algo. Y una de las cosas que tenía pendientes era escribir ese libro, ese manual. Entonces dije, bueno, escribo el libro. Y fue muy gracioso porque empecé a escribirlo, y cuando empecé a escribirlo dije, bueno, empiezo por la primera página, empiezo el agradecimiento, muy lógico, mi proceso bastante ingeniera. Y cuando estaba en la página 9, me llama la editora y me dice, Isela, estábamos pensando si te interesaría escribir un libro. Digo, ya me pincharon el teléfono, ¿cómo saben que estoy escribiendo un libro? Entonces le digo, mirá, la verdad, estoy escribiendo un libro, pero no quiero escribir nada sobre aerolíneas. Estoy escribiendo sobre liderazgo, que es lo que yo realmente creo que uno tiene que considerar en su desarrollo personal y la consistencia de lo que uno tiene que trabajar desde su persona con lo que es el ambiente laboral. Entonces me dijo, bueno, me dice, excelente, era eso lo que nosotros queríamos. Le dije, bueno, yo te llevo las 9 páginas. Si es en línea lo que vos querías, vamos adelante. Si no, yo sigo con mi pendrive. Y bueno, fue así que salió el libro. La verdad fue muy rápido. La verdad, en 2 meses terminé de escribir el libro y lo estábamos publicando. Buenísimo, y además, está en las plataformas, está en ebooks, o sea, se puede conseguir Sí, se imprimieron 7 ediciones, se convirtió en bestseller, nunca me imaginé, y bueno, hoy está en ebook, así que se pueden encontrar en cualquier plataforma en ebook. Lo que pasa es que sos una líder, y la verdad que sos, donde das una entrevista y demás, es muy lindo escucharte, y nada, tenés mucha experiencia. Pasar en una automotriz por 13 sectores es, creo que, lo ideal para poder convertirte en una CEO y poder saber los 13 sectores de la empresa de la cual vas a liderar, ¿o no? Creo que eso te convierte
¿no? En una buen líder, o sea, una buena CEO. Hay casos de CEOs que no pasan por tantos sectores. Yo creo que en mi caso no es tan común. Tiene que ver con mi curiosidad. Yo siempre quise aprender más sobre la empresa y creo que, aparte, es algo que yo recomiendo un montón. Recomiendo que uno tiene que tratar de aprender más sobre el lugar donde trabaja, porque cuanto más entiende el todo de la empresa o el todo de la organización, es más fácil entender cuál es su rol y cuál es su aporte, y qué tiene que hacer para que lo que reciba, lo reciba de mejor forma y que pueda pasarlo al que le toca pasar la posta de mejor forma. Siempre pensando en el resultado final de la empresa. Entonces, yo creo que es parte del éxito de uno es poder entender cuál es el objetivo final de la empresa, hacia dónde está yendo y cómo uno, desde su posición, desde su conocimiento, desde sus habilidades, puede ayudar a colaborar para que esta empresa llegue a sus objetivos. Perfecto. Y el líder, bueno, la típica frase para vos, o sea, ¿se hace o se nace? O sea, ¿cómo lo ves vos, o sea, en eso? Yo creo que el mejor líder se hace. El mejor líder se hace. ¿Y por qué digo el mejor líder? Porque yo creo que hay atributos naturales de liderazgo que uno nace con ellos. Hay atributos naturales. Uno lo ve desde chico, que es el que de repente está yendo con la pelota y lleva a todos los amigos a jugar al fútbol, dice, es el dueño de la pelota. No, el dueño de la pelota es el otro, pero él ya le agarró la pelota y está llevando los amiguitos para jugar. O es el que coordina y dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no vamos a hacer, vos ocupás este papel. Entonces, uno ve desde chiquito quién tiene esas habilidades naturales. Pero ¿qué pasa? Si uno solo se queda con esas habilidades naturales y no las desarrolla, es un líder, pero no es el mejor líder. Ahora, hay casos de personas que no nacieron con esas habilidades naturales, no fueron los líderes, fueron de repente el dueño de la pelota que no podía convocar a sus amigos, pero si esa persona dice, yo quiero desarrollarme, yo quiero ver cuáles son los puntos que yo necesito mejorar, cuáles son mis puntos fuertes, yo estoy dispuesto a capacitarme, estoy dispuesto... Esa persona tiene un potencial de liderazgo superior al que nace con atributos de liderazgo. Y cuando se juntan las dos cosas, es cuando yo digo que será la mejor combinación para un buen líder, que tenés las habilidades naturales, genéticas, y tenés lo que es tu deseo y ganas de desarrollarlo. Entonces es como chicas o chicos, chicas que tienen una habilidad enorme de repente para la danza, para jugar al vóley o al fútbol, y porque no tienen la disciplina, no tienen esa pasión, no tienen las ganas de entrenar, la dedicación, terminan siendo excelentes deportistas o con habilidades, pero nunca logran el éxito del desarrollarse en su deporte como podrían haberlo logrado. Entonces, para mí la disciplina, el interés, la pasión, las ganas de aprender, de desarrollarse, de superarse, hacen con que una persona se pueda convertir en un excelente líder. Yo quisiera preguntarte justamente sobre, como mencionabas, existen buenos líderes también y hay malos líderes, ¿no? Y muchas veces en Latinoamérica vemos que tenemos muy buenos líderes en el sector privado, pero en el sector público no tan buenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos podrías decir sobre, digamos, tal vez, no para juzgar, digamos, la calidad de los líderes políticos que podríamos tener en el sector público, pero tal vez preguntarte sobre hasta qué punto tal vez los líderes del sector privado tienen la habilidad de influenciar o ser modelos de lo que es ser un buen líder para que la comunidad, la ciudadanía sepa escoger mejor a sus líderes. Sí, no, es una excelente pregunta, Giovanni. La verdad, habiendo pasado por el sector público y habiendo pasado por el sector privado, uno ve la diferencia que hay entre los dos sectores. Y la verdad es que dentro del sector privado uno trae una serie de disciplina y herramientas que no están todavía desarrolladas en el sector público. Entonces, en el sector privado la plata deja de existir y las empresas quiebran. O
sea, si no vas a llegar a tu resultado de EBITDA, más vale que empieces a pensar en otro formato de organización, tenés que hacer reducciones de gastos. O sea, uno piensa que si deja de tener plata para pagar los sueldos, la empresa empieza a morir. En el sector público no existe ese concepto del presupuesto que se acaba. Es como que existe todo ese concepto de que y hay un presupuesto apretado, hay dificultades, pero no es esa tensión y esa preocupación de que una empresa de repente se puede cerrar. O sea, a partir de ese principio, o sea, hay herramientas que fueron desarrolladas mucho más fuerte en el sector privado y que no existen en el sector público. Por el otro lado, yo diría que ser un líder en el sector público es muy difícil, muy, pero muy difícil. Uno puede decir, bueno, ser CEO, CFO de una empresa global es mucho más difícil. Y la verdad, yo todavía creo que una posición en el sector público es más difícil. ¿Y por qué? Porque en realidad toda decisión que toma alguien en el sector público tiene un impacto mucho mayor y superior a lo que puede tener un impacto una persona que toma una decisión en una empresa del sector privado. El impacto y el efecto dominó es muy superior. Cada decisión que uno toma en el sector público, hay gente que va a estar muy a favor y gente que va a estar muy en contra. En el sector público uno tiene un equipo que están todos peleándose para poder mantenerse en el poder. Y es como que a cada 4 años, a cada 5 años, uno tiene que poder mostrar que necesita o que fue competente para poder seguir en esa gestión. Entonces, las gestiones, muchas veces que en una empresa se dan de decisiones que son de tomas de impactos de mediano y largo plazo, en el sector público terminan siendo de cortísimo plazo. Entonces, uno toma decisiones que parecen buenas en ese momento, pero tienen un impacto complicado para el mediano plazo. Y uno dice, bueno, pero si es para pensar en el futuro del país, tendría que haber tomado otra decisión. Pero si toma esa decisión, no puede seguir su mandato y no puede seguir haciendo lo que quiere hacer para llegar al 5º año. Entonces, es complejo, hay muchos grises. Yo digo que en el sector privado los negros y blancos son muchos más firmes. En el sector público hay muchos grises que uno tiene que ceder en algunos momentos para poder avanzar en algunas victorias que uno quiere tener. Y es más complejo. Yo diría, Giovanni, que es mucho más complejo armar el rompecabezas de una toma de decisión del sector público que del sector privado. Claro. Y también hay otro lado de la historia, ¿no? El punto de vista de muchos jóvenes, ¿no? Porque bueno, vemos en muchos países que se está tratando de atraer a gente joven a ingresar también al sector público, a renovar el sector público, pero vemos también que estos jóvenes, cuando se les trata de inculcar o tratar de influir a que ingresen al sector público, muchos de ellos no quieren hacerlo porque tienen ese miedo a embarrar su futuro, ¿no? Porque piensan que de repente el sector público está muy embarrado, está no puede destruir de repente su carrera, su relación. ¿A qué le podrías decir a aquellos jóvenes líderes correctos que quisieran ingresar, que tal vez quisieran ingresar al público, tienen la oportunidad de hacer un cambio en el país, tener un impacto directo como un líder en el sector público, y que piensan de esa manera? Yo creo que uno tiene que seguir, su pasión. Yo creo que mi papá siempre me dice y decía, y me sigue diciendo, que uno tiene que aportar de alguna forma y devolverle a la sociedad lo que uno recibe de ese lugar. Y yo creo que nosotros tenemos que devolverle algo a esa sociedad. Algunos lo harán con el medio ambiente, plantando un árbol de una forma más contenida. Pero yo creo que el que tiene la vocación de lo público no tiene que frenarse por el miedo de que va a estar en un grupo que es difícil cambiar. Porque si, la verdad, todos pensamos que los jóvenes son el futuro de lo que es la política de todos los países, sería muy importante que los jóvenes que tienen los valores correctos, las ideas correctas de la diversidad, no digo... yo creo muchísimo en la diversidad de opiniones,
yo creo que ellos realmente pueden ayudar a ir cambiando lo que tenemos hoy de sistema político. Entonces, yo no diría, no se aten a lo que ya está, átense a lo que cada uno tiene que construir. Y yo creo que desde el ideal y desde la forma de ser y desde las ganas de construir de cada persona, realmente pueden aportar a ir haciendo esos grandes cambios que necesitamos. Y Cela, ¿y vos cuándo nace el líder en vos? ¿Cuándo te diste cuenta que eras ya líder? ¿De chiquita? ¿Cómo fue? O sea, ¿cuándo percibiste que nacía en vos una líder? Y bueno, yo ya de chiquita era de las que llevaba la pelota debajo del brazo prácticamente. Sí, la verdad, soy la hija mayor, tengo 3 hermanos varones, siempre terminé que, bueno, tenía que ayudar a mi mamá y ayudar a mi papá, y era como que a mi hermano más chico, tenemos 8 años de diferencia, era como que le cambiaba los pañales, y o sea, ya desde chica tenía ese aspecto de lideranza, de líder natural, pero siempre tuve la curiosidad y yo creo que la humildad de entender de que yo tenía y tengo muchísimo para aprender. Yo creo que eso es clave para el aprendizaje y el desarrollo de uno. Es decir, que entender que uno todos los días está aprendiendo algo, y no algo desde un líder que admira, pero algo de repente de alguien que reporta 3 niveles abajo de uno y tiene cosas o levanta temas o tiene una mirada que hace con que uno se cuestione la forma como ve, cómo hace las cosas y pueda seguir aprendiendo. Entonces, yo considero que sigo en proceso constante de aprendizaje, sigo en constante proceso de desarrollarme, y bueno, espero que hasta el día que me muera siga aprendiendo con los errores, porque yo creo que uno aprende muchísimo con los errores. Creo que el ser humano es así, o sea, todos aprendemos día a día y bueno, nada, y cometemos errores porque obviamente somos seres humanos y a veces es mejor hacer y cometer errores y aprender de esos errores que no hacer nada. Sí, hay gente que le tiene miedo al fracaso y tiene miedo de decir que se equivocó, y la verdad que cuanto antes uno se reconozca que se equivocó, mejor va a ser. Y la verdad, yo digo, nosotros aprendimos a caminar cayéndonos, o sea, cuántas veces nos caímos, gateamos, y en esa época no teníamos vergüenza ni nada, o sea, nos caíamos y algunos éramos más vagos, otros éramos menos vagos, pero nos caíamos y seguíamos levantándonos hasta que aprendimos a caminar. Entonces yo digo que el error es parte clave de nuestro desarrollo, pero uno tiene que equivocarse, reconocer que se equivocó, levantarse rápidamente y seguir intentando. Entonces yo creo que es como que un círculo donde uno se equivoca, reconoce, entiende dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente, y dice, bueno, ¿cómo arranco rápido y no pierdo tiempo y no me quedo víctima de ese error? Diciendo, uy, soy el peor, fracasé. No, fracasos ocurren todos los días ocurren cosas que para nosotros no estaban planeadas, no era lo que imaginábamos, y la verdad, esa es la belleza de la vida, de poder todos los días estar transformándonos y creciendo. Sí, y para cerrar, cuéntanos, ¿qué novedades nos traes muy pronto? ¿Cómo? ¿Qué novedades nos traes muy pronto? ¿Qué de nuevo? No, bueno, no, hoy estoy trabajando en varios sectores, muchas empresas familiares, algunas fintech, startups, o sea, aprendiendo un montón, Giovanni. Yo creo que, digo, si en algún momento tengo que escribir otro libro, va a ser sobre empresas familiares. Yo creo que hay mucho que todavía habrá hablar y aprender de los desafíos que existen en las empresas familiares, tanto de manejo, de métricas y de la relación familiar con el management, pero bueno, contenta de poder seguir aprendiendo un montón, la verdad, en todos los sectores donde estoy y en el grupo financiero donde estoy, aprendiendo mucho sobre diferentes sectores y lo que se viene en el mundo de la tecnología, el mundo de la digitalización. Un mundo totalmente digitalizado, ¿no? Mucho más digitalizado de lo que estábamos hace tan solo unos 8 meses atrás. Exactamente. Claro que sí. Muchas gracias, Isela, por habernos permitido estos minutos para conversar contigo y conocerte un poco más. Espero te podamos tener una vez más en el programa. Un placer muy grande. Espero que tengan un buen fin de día. Claro que sí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y pues una muy buena entrevista, muy interesante conocer a Isela.
Sí, tal cual, muy interesante, la verdad que, nada, es un poquito lo que decía ella, o sea, los líderes, cómo ella se formó, cómo ella alimentó a ese líder natural que ya que tenía. Y bueno, nada, es algo que la verdad que bueno, estaba, o sea, que lo desarrolló, contó muy bien, y también el libro de un líder o sea, el libro que escribió, que me pareció que también es un líder en voz, que me parece que es sumamente interesante y se los recomiendo, Así obviamente, es. a los usuarios. Así es, y muy pronto, como dice, ella va a traer otro libro, así que estaremos esperando Seguro, el último libro. muy interesante de empresas familiares, de cómo analizar estas empresas familiares, de que obviamente en Latinoamérica está llena de empresas familiares y me imagino que va a ser un gran libro. Claro que sí. Y ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Tenemos a Luis Novarecio, periodista afamado desde la Argentina. Bienvenido, Luis, ¿cómo te encuentras? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Luis. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Por favor, un placer. Además, uno de los periodistas más importantes de la Argentina, cabe decir, y más respetados, más escuchados, donde dice algo, los medios lo escuchan bastante. Bueno, no sé, ¿querés empezar vos, Giovanni? Bueno, quisiera primero, si nos pudieras comentar, para quienes aún no te conocen, ¿nos puedes contar brevemente tu historia? ¿Cómo empieza Luis Novarecio en esta carrera? Bueno, hace apenas, yo tengo 56 años, empecé a los 22, así que saquen ustedes la cuenta, creo que son 34 años que yo empecé a trabajar en televisión. Soy de una ciudad que se llama Rosario, aquí en la Argentina, la ciudad donde, entre otras cosas, nació el Che Guevara. Desde siempre tuve claro que quería dedicarme al periodismo. En aquel momento era gobierno militar y por lo tanto la carrera de periodismo había sido cerrada junto con la de música, así que estudié Derecho, soy abogado de formación de grado, después vino el periodismo y empecé a trabajar en distintos medios de la ciudad de Rosario hasta que hace aproximadamente 10 años me vine a Buenos Aires a trabajar todos los días y acá estoy trabajando en distintos lugares, en América Televisión, en Radio La Red, en Infobae y en algunos otros medios. Este es un poco mi inicio y mi actualidad. Te voy a llevar por el tema de, hiciste un programa que fue exitosísimo, que es Luis Novarecio Entrevistas, y entrevistaste a un montón de personas de diferentes ámbitos. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿lo volverías a hacer? Más allá que hoy en día estás conduciendo un programa exitosísimo que, bueno, se llama Animales Sueltos, y bueno, como dijiste vos, estás en un diario muy reconocido en Argentina, es Infobae, y en la radio La Red. ¿Pero volverías a hacer de vuelta ese programa? ¿Qué rescatas de ese programa? ¿Qué te dejó? Probablemente la entrevista sea el programa que más extraño y que más me divirtió hacer y que más me gustó hacer. La entrevista era un encuentro de 50 minutos sin cortes con algún personaje de actualidad o simplemente alguien que nos interesara en un clima mucho más distendido que lo que me toca hacer hoy día, que es la coyuntura política de todas las jornadas, en donde apelamos a un concepto muy tradicional, que es el de la escucha, el de los silencios, casi un fenómeno psicoanalítico a la hora de hacer una entrevista. Yo creo que la entrevista es el género más atractivo dentro del periodismo, pero la entrevista no es cualquier cosa. En la entrevista el contenido es el rey. Uno lo que intenta hacer allí como entrevistador es empujar al entrevistado para que cuente. Uno debe tratar de conseguir saber la mayor cantidad de cosas posibles del entrevistado. Y esto era un poco la entrevista que yo hacía en el 24, que la hicimos durante 2 años. Efectivamente, pasaron muchísimos entrevistados, desde el presidente de la Nación hasta actores, economistas a políticos o simples ciudadanos. Es una gran satisfacción, no solo porque tuvo muchísima repercusión, sino porque a mí me parece que me encontraba en uno de los lugares que más me gusta hacer. Tuve la suerte de ver una entrevista que le hiciste a un connacional mío, Jaime Bailey, en el cual le preguntabas justamente sobre la carrera periodística, ¿no? Y el entrevistador, cómo es una carrera poco egoísta, mencionabas. ¿Qué es lo que, si pudieras de repente elaborar un poco más sobre cómo ves tú la carrera periodística? Bueno, Jaime es una de las personas que es una inspiración a la hora de hacer entrevistas, ¿no? Uno cuando se plantea esta posibilidad del encuentro mano a mano piensa en grandes entrevistadores como Jesús Quintero
en España, el que hizo El Perro Verde, o aquí en la Argentina Hugo Herrero Martínez, o el mismísimo Bailey, que tanto en Perú como en Miami han hecho escuelas sobre este tema. Yo creo que la entrevista es un acto de desprendimiento del ego. El que asiste a una entrevista no tiene primariamente ganas de escuchar al entrevistador, quiere saber qué piensa el entrevistado. Y uno debe ser un puente en eso. A veces nosotros los periodistas tenemos una actitud bastante narcisista de lucirnos con la pregunta, de querer exagerar lo que uno conoce o no sobre el entrevistado, y eso aburre o transforma la entrevista en algo anodino. Si uno vuelve a los principios del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, si uno tiene la capacidad de escucha, la entrevista es un acto de escucha. La primera pregunta la tenemos todos. Lo que uno debe hacer es tratar de escuchar lo que está trayendo ese entrevistado y a partir de ahí hurgar, buscar, meterse en esa situación. Creo que de eso hablaba en aquella oportunidad. Te quiero llevar solamente, porque fuiste uno de los pocos periodistas que pudo entrevistar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o vicepresidenta. Pero Sí. no nos metamos en el tema político. Yo solamente lo que te quiero preguntar es, ¿qué sensación te quedó? Porque realmente fuiste uno de los pocos periodistas que la entrevistaste, y creo que por lo que te escuché decir en diferentes entrevistas, fue gracias obviamente a Infobae, que es el diario en el cual trabajás. ¿Qué sensación te quedó? Te quedaron, obviamente, me imagino, te habrán quedado un montón de preguntas por hacerles. No sé, me gustaría que nos cuentes. Bueno, efectivamente fue una entrevista que hicimos en el año 2017. Cristina Fernández había dejado el gobierno hacía 2 años, no había dado ninguna entrevista, y antes muy pocas. Entrevistas como tales Cristina no daba, ella no le gustaba sentarse frente a un periodista, o daba muy pocas. Sí, le escuchábamos la voz permanentemente con su afición por las cadenas nacionales. Cuando se planteó esta entrevista que efectivamente gestó el director y fundador de Infobae, que es el doctor Daniel Haddad, él me preguntó si yo quería hacer esta entrevista, a lo cual contesté en la fracción de 3 milésimas de segundo que sí. Había algunos que decían, no, yo no quiero entrevistarla. A mí me cuesta entender que un periodista no quiera entrevistar a alguien por una cuestión personal de discrepancia ideológica. Este es nuestro trabajo. La enorme mayoría de mis entrevistados, con ellos no me sentarían a tomar un café. Este es un trabajo y a mí me apasiona conocer de este tema. Bueno, cuando finalmente accedió, primero la entrevista la iba a hacer Haddad, después él decidió no hacerla. Cuando ella accedió a hacerla, fue una entrevista que hacía mucho tiempo ya no hablaba, que iba a durar solamente 1 hora. Nosotros hicimos con el equipo de producción de Infobae una idea absolutamente quimérica, pero al menos lo planteamos como tal. Dijimos, si hay 60 minutos, pensemos en 12 temas en 5 minutos. Esto era nada, y empezamos a descartar temas. La entrevista duró 1 hora más. Ahí me voy a reconocer un cierto plus, porque logré que durara un poco más. Ella también tenía ganas de hablar, y la verdad que quedaron tantísimos temas por conversar. Pero bueno, ella también es una persona muy verborrágica, a la que es difícil interrumpir. Yo creo que en la entrevista uno no debe abusar de la interrupción, así que una entrevista que, mirada en retrospectiva, yo estoy muy satisfecho de cuál fue el resultado, porque privilegiamos esto que yo te decía al comienzo, que el entrevistado y el contenido fuera el rey antes que el periodista. ¿Y te sentiste cómodo vos como periodista al entrevistarla, y ella, no sé, si pudiste percibir algo, a ver, ¿cómo te puedo decir? La energía, ¿era fluida? O sea, como yo digo, tratar de hacer una charla de café y poder conversar tranquilamente, o como hiciste con Jaime, La entrevista como tal nunca es un lugar cómodo, ni para el entrevistado ni para el entrevistador. Yo no creo en la comodidad de la entrevista. En el caso particular, porque digo, es una situación en la que te obliga a exponer desde pensamientos a situaciones personales, así que no fue un lugar cómodo. En el caso particular de la doctora Fernández, fue una entrevista en la que yo estoy convencido que los dos estuvimos altamente incómodos, porque creo que ella no estaba, digamos, no era un lugar en el que se sentía contenida. Yo tampoco la vi demasiado dispuesta. Si la pregunta es la energía que había, era una energía de muchísima tensión, al punto que cuando terminó la entrevista, yo he contado varias veces esta anécdota, yo solo pedí que estuviéramos solos en el estudio, y el único que accedió fue el fotógrafo personal de ella, y cuando terminamos ella dijo, voy a sacarme una foto. Yo me corrí pensando que quería sacarse solo una foto. El fotógrafo me pidió que me acercara y ella me dijo, no, él no se quiere sacar una foto conmigo, o sea, para que te das cuenta. Y si ves esa foto que finalmente salió, las caras de entrevistada y entrevistador no son precisamente haber pasado un grato momento.
Yo quisiera preguntarte además, estamos en una época en la que se cuestiona mucho el periodismo. Vimos en Estados Unidos, de Estados Unidos a Latinoamérica, alrededor del mundo, el caso de las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Vemos que se está manchando en muchos casos la carrera periodística por medios falsos, medios que algunos manipulan, o que algunos medios que manejan la información. ¿Cuál es tu perspectiva de la situación periodística no solo en Argentina, sino en Latinoamérica? Bueno, me parece que ahí hay varias cosas para decir. Hay un concepto que es el de la rigurosidad periodística que deberíamos reivindicar. O sea, la publicación de una noticia debería ser hecha después de que fue rigurosamente chequeada, con los viejos y tradicionales métodos que han existido desde siempre y que están en todos los manuales del periodismo. El hecho de que existan otras fuentes de información distintas, diversas, rápidas, como son redes, comunicaciones de WhatsApp o demás, hace que por allí se cometa este tipo de error. Cuando no, uno pueda ser víctima de una campaña para generar esto que vos planteabas, que es la fake news. Yo creo que hay que volver un poco a las fuentes. Hay que volver al concepto de la inmediatez no garantiza rigurosidad, y la inmediatez generalmente lo que garantiza es superficialidad lo que se está informando. Creo que estamos en un momento muy difícil porque, bueno, hay casos conocidísimos y demás de montajes de información que luego son muy difíciles de desmontar, y que desmontados ya es tarde, porque el efecto que se quería generar ya se provocó. Entonces, es un momento de... mira, me atrevo a hablar de la Argentina, que es el lugar donde más conozco. En los 90, los periodistas, en los años 90, los periodistas estábamos ubicados en el segundo lugar de credibilidad. Hoy estamos junto con los políticos, los jueces y los gremialistas en la no credibilidad. Algo habemos hecho no lo suficientemente bien como para que esto suceda. Cuando hace unos meses, hace aproximadamente un poco más de un mes, hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas en los Estados Unidos, Hugo Balta. Él nos comentaba que también hay es una falla compartida hasta cierto punto, en la cual el consumidor de información también tiene cierta responsabilidad de verificar sus fuentes, ¿no? Yo creo que, no sé cuál es tu perspectiva al respecto también. ¿El respecto de quien consume las noticias, decís vos? Bueno, sí, desde ya. Yo creo que eso también se está dando. Hay algo que se llama el contrato con el lector, con el televidente o con el oyente, que se formula entre ambas partes, entre quien está comunicando y el que recibe la información. A mí me parece que hoy hay contratos con el lector o el televidente muy lábiles, o sea, hay como también modas. Y hay un fenómeno muy interesante que está estudiado, que es el fenómeno Facebook, que es que la gran mayoría de la gente escucha al que dice algo parecido a lo que piensa. No creo, digamos, no es cierto que uno esté dispuesto a escuchar a periodistas que piensan distintos para analizar y sacar una conclusión. Eso no existe. El megustismo de Facebook funciona también a la hora del que elige a un periodista con quien informarse. Sí. Te hago, una de las últimas, así ya sabemos que a las 9 te tenés que ir. ¿Qué preferís, radio o televisión hacer? Yo soy de radio. Yo soy una persona que soy un oyente de radio de siempre, desde que tengo uso de razón. Trabajo en la radio. La radio es un proceso fascinante que sin demasiada complicación técnica te permite cualquier aspiración. Ahora, este fenómeno que estamos nosotros, que nos permite encontrarnos, que con una línea de internet y algún aparato no demasiado sofisticado hay una comunicación en cualquier lugar del mundo, la tele se ha acercado mucho más a la radio. Sin embargo, la tele tiene todavía un artificio, que es el del apuesto, que usted tan elegantísimamente vestido. Yo cuando hago entrevistas no me he visto jamás, yo detesto tener que producirme, vestirme, maquillarme, etcétera, etcétera, las luces, el estudio. Es un poco artificial la tele. Es verdad, el impacto de la televisión es indiscutido, pero yo sí suelo decir que soy un periodista de radio que no tiene más remedio que hacer televisión. Bueno, aparte no te va nada mal con tu programa, Novarecio 910. Todo lo contrario. Te va bárbaro. Sí, pero esto de la tele supone una disposición hasta física para hacerla, que es una energía distinta que la de la radio. Está bien. Bueno, de mí, ya lo mío, o sea, no tengo más preguntas, señor. Yo solo quiero una pregunta más para cerrar, y es que muchos piensan o dicen, ¿no?, la radio, la televisión, todo eso está muriendo. Yo creo que yo soy de los que piensan de lo que no está muriendo, sino se está transformando. Quisiera conocer un poco tu perspectiva también al respecto.
comparto absolutamente lo que estás diciendo. Mirá, la radio, cuando nació la tele, se firmó el acta de función de la radio y acá estamos con distintas plataformas y modos de hacerlos. Hoy hay casi radios a pedido del consumidor a través de los podcasts o las emisiones en streaming. Yo creo que hay una enorme transformación y creo que va a haber que empezar a ver. Me parece que se está tendiendo a esto, que el periodismo gráfico sea más el de la opinión, el periodismo de fondo, el periodismo de la reflexión, antes que la información. Hoy ya no creo que nadie vaya a buscar en las publicaciones gráficas una novedad, una información nueva. Esto está más reservado para la radio, para la televisión. La radio me parece que es el fenómeno de contacto directo con el oyente inmediato, y la tele me parece que es el lugar de mayor impacto, de masividad, y también de espectacularización de las noticias. Parece que cada uno tiene un espacio distinto y que, como vos muy bien decís, se va acomodando a los tiempos que corren. Claro que sí. Algo que me quedó ahí, vos estás haciendo unos podcasts exitosísimos en Infobae. ¿Es así, ahora no? No solo. Primero comenzaron siendo de la plataforma Infobae, después Infobae decidió no hacerlos más, y los hago por mi cuenta. Es un modo muy divertido para mí de relajarme y hablar de lo que tengo ganas, sin ninguna ambición de hacer nada más que contar algo que me está pasando y que tiene una vuelta muy interesante de parte de la gente. ¿Qué lo publicas en las redes tuyas o por dónde? Está subido en todas las plataformas, en Spotify, en todas las plataformas posibles, pero sí, yo la promociono a través de las redes. Y los fines de semana, generalmente los sábados, lo subo, y durante la semana me dedico a tratar de ver qué es lo que dice la gente al respecto. Bueno. Habrá que suscribirnos a todas tus spots, comenzar a... Muchas gracias, Luis Novarecio, por darnos estos minutos para poder conocerte y nuestra audiencia poder conocerte un poco más de ti. Enhorabuena, y aquí estoy a disposición. Muchas gracias. Espero te podamos tener muy pronto una vez en el programa. Hasta la próxima. Gracias. Qué linda entrevista, ¿eh? No sé, ¿qué te dejó? Así es no solo un gusto, sino un honor, ¿no? Tener a un periodista de la talla de Luis Novarecio, ¿no? Que, como decías, ya ha entrevistado a grandes personajes, realmente nacido de muchos otros. De todos los colores políticos, artistas, cantantes, de todo. Entrevistó, y la verdad que me pareció, estaba buena la pregunta, cómo se había sentido, y creo que viste que lo que dijo, que la entrevista, nivel de la atención. Exactamente, sí. Así que bueno, nada, ¿querés que vayamos para el tema de las noticias? Sí, vayamos rápidamente a las noticias más importantes de la semana. Vamos a analizar un poco sobre ellas. Vamos a tomarnos unos minutos. Primero, de Estados Unidos, la descarga de WeChat y TikTok serían inhabilitadas este domingo, ya que no se ha llegado hasta el momento a un acuerdo. Podría llegar a un acuerdo justo antes de que llegue el domingo. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, pero ya la presidencia de Trump ya ha dejado claro de que a partir del domingo no se puede seguir descargando el aplicativo y dejaría de funcionar WeChat y TikTok en los Estados Unidos. Ahí la verdad que creo yo, mi visión desde acá, es que, no sé vos qué pensás, pero para mí se va a venir una ola de demandas, porque hay un montón de usuarios de TikTok que tienen muchísima producción, muchísimos usuarios que los siguen, casi millones, 2 millones de usuarios, y ellos también capitalizan con esa red y esa producción. TikTok les paga, y hay un montón de estadounidenses que van a dejar de percibir y dejar de poder crear contenidos en esta red. No sé yo creo que, y hasta cierto punto podría afectarle también además a su carrera hacia la reelección, ¿no? Podría tener hasta un impacto hasta cierto punto al presidente Trump poder conseguir una reelección con este tipo de movidas que van a impactar a mucha gente. Tal cual. Bueno, no sé, que vamos con otras de las noticias. Claro que sí. Además tenemos, además en Estados Unidos, una vez más, el servicio de robotaxi SOX de Amazon obtiene luz verde para pruebas en California. Esta es un servicio de
taxi automatizado, totalmente autónomo, que daría este servicio de taxi que podría llegar a nivel mundial, pero empezaría a hacer sus pruebas en California para responder además también a la competencia que Uber también está sacando un servicio muy parecido y Tesla además. ¿Qué piensas? ¿Tú te subirías a un taxi robótico? Ya. Sí, sin ningún tipo de problema. Mucha gente tiene miedo a subirse a un taxi robótico. Sí, pero también, bueno, o sea, qué sé yo, no sé, yo creo que tenemos que ir adaptándonos, ir abriendo nuestras cabezas y también adaptarse a lo que viene. Por eso te quería preguntar, ahí en Washington, ¿está Uber y Tesla ofreciendo el tema de los taxis? Hasta el momento solamente se está dando las pruebas en estados donde se ha aprobado estas pruebas, en el caso de California. Google ha hecho ciertas pruebas además con sus servicios en otras partes, en otros países, otras zonas del país. Pero yo soy de los que sí lo probaría, porque además las estadísticas muestran de que es más seguro ir en un vehículo de estos que un vehículo manejado por una persona, porque los errores humanos son aún mucho más probables que un error de tipo de computadoras que ya son muy avanzados, son tecnología muy avanzada. No, sí, yo también. Yo la verdad que es más, me encantaría que venga para Latinoamérica. Me encantaría que estas empresas hagan pruebas acá en Latinoamérica. Creo que sería interesante ver cómo responden al tráfico latinoamericano. Exactamente, por eso lo digo. Así que vamos con la otra. Además, en el Perú, la demanda y el alza del valor del oro jugaría en favor de la recuperación económica en el país. El oro sigue subiendo, dadas las tensiones en el mundo a causa del COVID, que están deteniendo el crecimiento económico, ha causado un revuelo a nivel no solamente económico, sino además político en muchos países. Esta incertidumbre causa el aumento del oro, el valor del oro como una inversión segura, o un poco más segura, de menor riesgo, en momentos... Además, me imagino que lo levanta a Perú, que es uno de los grandes exportadores de oro del mundo. Así es, el Perú, así como Canadá y muchos otros países que son los más grandes productores del oro, este va a tener un efecto muy positivo para recuperar la economía. Qué bueno, qué bueno. Si querés te cuento una de... No sé si te queda alguna, vos. Sí, para cerrar con la de Perú, además en el Perú, Andes Fund prevé, es un fondo de inversiones, uno de los más importantes en el país, prevé el fin del drama político en el Perú. Sabemos que hay una tensión muy fuerte a nivel político entre el Ejecutivo y el Congreso, que está buscando la vacancia presidencial. Se está discutiendo aún, hay un juicio político dado en este momento, pero este fondo prevé que se llegará a buenos términos y que muy pronto podríamos estar, digamos, libres de este drama político. ¿Tú qué opinas, Lionel? ¿Cómo ves la situación? Mira, creo que es una situación bastante difícil lo que tiene que atravesar. Bueno, me imagino el presidente del Perú. También, por lo que yo estuve investigando y estuve leyendo, no hay mucho que audios y que bueno, tienen que demostrar si realmente es culpable o no, o inocente. Y bueno, eso me imagino lo demostrará, como en cualquier parte del mundo, la justicia. Y no, o sea, uno se tiene que mantener al margen de eso, que lo defina la justicia. Además, y además, yo diría que hacer un balance, ¿no? Porque no estamos en un momento como para... para meter leña al fuego, como decimos acá. Exacto, ¿no? En un momento en el que hay mucha inestabilidad, un momento en el que el país debería estar unido, debería de trabajar en conjunto y no se puede experimentar mucho y hacer este tipo de jugadas que empeorarían probablemente la situación en el país. Yo creo que hacer un balance entre si realmente vale o no vale la pena hacer este tipo de movida en un momento tan complicado, ¿verdad? Tal cual.
A ver, bueno, te llevo a Brasil, cae la demanda de precios de café arábica, por ende, obviamente, va a aumentar el consumo de sus productos, va a caer la demanda, y bueno, obviamente los almacenes van a quedar llenos de productos, por ende, es una complicación para este café tan conocido en Brasil. Por otro lado, te llevo a la Argentina y al Mercosur. La Argentina, los mercados argentinos lamentablemente se derrumban nuevamente como respuesta a las mayores restricciones de dólares, a las restricciones cambiarias que el gobierno de Alberto Fernández, actual presidente de la República Argentina, está implementando. Si me preguntás particularmente qué es lo que pienso, que vos no podés endurecer, si ya las cosas ya están complicadas, ya restringiste bastante al sector, te pusiste un cepo, vos, más restricciones, me parece que no salimos adelante. Me parece que al contrario, tenés que fomentar mucho más atractivos para que la economía se empiece a abrir, y como siempre decimos, de esta salimos abriéndonos al mundo, no cerrándonos. Por otro lado, una noticia, a mí la verdad que me parece que no está buena, el Mercosur, Francia se opone al acuerdo de la Unión Europea, esto dice por razones ambientales, tratemos también de decir que para mí no sé si tan ambientales que digamos, ¿sí? Se agarran de Bolsonaro por el tema de los incendios de la Amazonia y demás, pero para mí hay un tema ahí más complejo, que es el tema de la ganadería, del tema de la agricultura, que los agricultores franceses se ven amenazados con la agricultura de los países del Mercosur y tienen miedo de que ingresen. Creo yo que va más por ahí. Pero bueno, también en la semana, Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, también se había puesto en duda algún que otro punto de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Acabamos de decir que este acuerdo hace un montón de años que ya está prácticamente en marcha, y bueno, es como todo. Creo que son negociaciones que cada país tiene que hacer el bloque con el otro bloque y ponerse de acuerdo, pero creo que sería genial que se logre un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque creo que es necesario porque permite al Mercosur y tanto como a la Unión Europea poder expandir mercados, poder llevar sus productos también a más mercados, y es necesario, especialmente en un momento en el que la economía y los mercados necesitan acelerarse. Yo creo que esto podría ser una muy buena movida. Tal cual. Yo lo que noto acá es el miedo de que vengan los productos europeos y vengan a competir con los productos brasileños, argentinos, y que no estemos a la altura. Bueno, perfecto, la competencia es buenísima. La competencia es buenísima, claro que sí. Y no estamos a la altura, obliga a las empresas a ponerse a la altura. Exactamente. Obviamente que no está bien destruir una industria, ejemplo, que vengan zapatos y destruir la industria del zapato en la Argentina, obvio que no está bien, pero creo que el ciudadano también tiene derecho a elegir, y si yo quiero comprarme un zapato importado, por más que sea 10 veces más caro, tengo la posibilidad de poder hacerlo. O sea, creo que eso está bueno, tener la competencia. La competencia lo que hace a la larga es ser mejores, abaratar costos, porque cada uno va a empezar a bajar costos, y esto obviamente desde lo político lo tiene que acompañar, porque si no obviamente es imposible. Claro que sí. Y tenemos una noticia de último minuto, lamentablemente. Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema, fallece a los 87 años. Hace unos momentos se hizo público. Ella, jueza muy querida acá en los Estados Unidos, y además se volvió un ícono durante muchos años, y que además hasta una película se hizo sobre su vida, y esto le da paso además al presidente Trump de poder nombrar un nuevo juez de la Corte Suprema. Esto puede cambiar mucho el panorama jurídico aquí en los Estados Unidos, con un tinte mucho más de derecha, y beneficiando, pues, por supuesto, al Partido Republicano. Tal cual. Bueno,
lamentablemente una gran pérdida, porque como decís vos, era muy querida en los Estados Unidos, y bueno, veremos a ver cómo, o sea, qué hace Trump, o sea, si realmente nombra un juez de su propio color político. Así es, así va a ser una situación bastante tensa para muchos que no esperaban que sucediera esto y pues repentinamente, bueno, recordemos que Ruth Bader Ginsburg estaba en una situación anímica delicada, había luchado contra el cáncer, tuvo unas operaciones hace poco, tuvo también un accidente hace recientemente y siempre regresaba con fuerza, no quería soltar su posición, ¿no? y tener que retirarse en una situación en la que ya existe una mayoría de jueces republicanos, hasta podríamos decir de tinte republicano, de tinte de derecha, y pues ella intentó mantener su capacidad ¿no? física, anímica, a la altura para poder ejercer sus funciones hasta la fecha. Lamentablemente, el día de hoy fallece a los 87 años. Bueno, nada, o sea, nuestras mayores condolencias, bueno, obviamente a la familia. Y bueno, llegamos al fin del programa, Giovanni, un programa que bueno, nada, arrancamos con unos pequeños problemas de sonido, pero sepan disculpar, por eso nos entendimos un poquitito, pero bueno, nada, aquí estamos. Se pudo hacer. Cosas que suceden una vez más uno hace el programa en vivo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, un gusto poder compartir con todos ustedes ese tipo de información, estas entrevistas totalmente en vivo para todos ustedes. Bueno, como decimos siempre, estarían buenísimo que nos dejen sus comentarios, son muy valiosos. Nada, lo que piensan, lo que habló Gisela, lo que habló Luis Novarecio, que creo que fueron dos entrevistados de lujo realmente, cosas muy interesantes se explayaron. Y bueno, como siempre decimos, o sea, déjenos sus comentarios, síganos en las redes. Compartan esta información con todos. Exactamente. Claro que sí, compartan esta información, síganos, suscríbanos, pueden suscribirse también a nuestra página o canal en YouTube, que además lo estamos relanzando con mucha información. Y claro que sí, también pueden suscribirse a delfinoconegocios.com, donde tenemos además una suscripción que les permite tener acceso a información exclusiva con esta membresía. Así que los vemos muy pronto, estaremos de regreso el miércoles con nuestro programa Naranja para las industrias creativas y culturales. Exactamente, con un invitado sumamente de lujo, que bueno, se los vamos a decir, se los vamos a comentar, va a estar en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, uno de los grandes periodistas de la Argentina, el señor Jorge Lanata. Vamos a estar charlando 1 hora con él prácticamente, y bueno, vamos a pasar por un montón de temas. Así que bueno, esperemos... del periodismo argentino, ¿verdad? Exactamente, sí, tal cual. Así que bueno, Giovanni, que tengas un lindo fin de semana, a la audiencia lo mismo, y bueno, nos encontramos el miércoles, ¿te parece? Así es, muchas gracias a todos por seguirnos una vez más, y nos vemos, como dije ya, el miércoles a las 7 de Washington, así que hasta la próxima.